Las 11 de la mañana, muy buenos días Marbella y a todo el mundo. Hoy, viernes 21 de marzo, arrancamos con la alegría de un nuevo fin de semana, pues que está a la vuelta de la esquina. Aunque las temperaturas han bajado un poquito, ya lo habrán notado, el sol sigue iluminando con fuerza y nos regala un día radiante en este paraíso de la Costa del Sol, donde la energía y la vitalidad nunca faltan. Ya que estamos hablando de las bajas temperaturas que estamos sufriendo en estas últimas horas y el sol radiante que tenemos hoy, pues nada mejor que mirar hacia el cielo para encontrarnos, a ver de qué guisa está hoy nuestro cielo en Marbella. Ahí lo ven, con su luz y color tan particular, nuestro gran almirante Antonio Ortega de Leiva, que ha conectado una cámara del exterior de los estudios y del plató para ofrecerles cómo se encuentra la meteorología hoy en Marbella, con cielos poco nubosos en la mañana y temperaturas de 14 y 16 grados. En el transcurso del mediodía habrá nubes y temperaturas de 16 y 17. Durante la tarde en Marbella, cielos cubiertos con valores de 15 y 16. Ya en la noche, cielos con pocos claros y temperaturas de 14 y 15 grados. Vientos moderados del sudoeste con velocidades de hasta 31 km/h. Ha subido un poquito más la intensidad del viento, así que por favor tengan precaución. Bienvenidos a Ahora Marbella Radio, 2 horas de programación en directo que prometen llenar esta mañana de conversaciones fascinantes y temas que no dejarán indiferente a nadie. Este espacio, que ya se ha convertido en un punto de encuentro para nuestra querida audiencia, es mucho más que un programa de radio o de televisión. Es una ventana abierta al mundo, una oportunidad para compartir todo lo maravilloso de nuestra ciudad que tiene para ofrecer. Desde aquí, desde Marbella, conectamos con rincones tan cercanos como por ejemplo pueda ser Málaga y tan lejanos como cualquier país que nos escucha a través de Internet. Ese maravilloso puente que nos une y nos permite llevar las historias, la cultura y la esencia de este lugar a otros horizontes. Bueno, de verdad, nos llena de entusiasmo saber que nuestra audiencia está creciendo cada día más, formando parte de esta gran familia que es el programa. Gracias, muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este emocionante viaje. Y hoy no será la excepción. Prepárense para disfrutar de entrevistas de invitados de lujo, personajes que llegan con temas tan interesantes que harán de estas 2 horas algo inolvidable. Hablaremos de historia, de cultura, naturaleza y felicidad, con el propósito de inspirar, reflexionar y celebrar juntos todo lo bueno que la vida nos ofrece. Aquí, en Ahora Marbella, creemos en el poder de la alegría, de la conexión y el optimismo. Esta mañana no solo exploraremos Marbella, sino que la mostraremos al mundo como el lugar lleno de luz, magia y oportunidades que siempre ha sido. Así que siéntense parte de esta gran familia, pónganse cómodos y disfruten de todo lo que tenemos preparados para ustedes hoy viernes. Comenzamos con fuerza y con pasión y con esa chispa que hace que cada día sea único. Esto es Ahora Marbella Radio y juntos vamos a vivir una mañana especial e inolvidable. Y es que, verán, disfrutar de Ahora Marbella Radio nunca fue tan fácil y accesible. Queremos que estés con nosotros, estés donde estés, y por eso te ofrecemos múltiples formas de acompañarnos y vivir la magia de este programa único. Nos puedes escuchar en la frecuencia modulada de la 107.6 de Radio Marbella. También en tiempo real con nuestro sistema streaming a través del mundo en nuestra página web www.rtvmarbella.tv. Además nos hemos sumado al mundo digital con fuerza y puedes encontrarnos en nuestro canal oficial de YouTube, Radio Televisión Marbella. Y si por alguna razón no logras seguirnos en directo, no te preocupes, porque tendrás oportunidad. Disfruta de los resúmenes del programa en las diferentes franjas horarias de Televisión Marbella, porque sabemos que Ahora Marbella Radio no es solo un programa, es una experiencia para compartir, disfrutar y conectar. Prestos, dispuestos, listos y preparados. Con la dirección de Antonio Borrego, la producción de Belén Gil y de Doris Omaira Lancheros, y ya se lo adelantábamos, nuestro almirante hoy navegando en nuestro proyecto radiovisual por las ondas, el almirante Antonio Ortega Leiva. Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Me alegro mucho de verte y que estés ahí a los mandos técnicos. Pareces Han Solo en el halcón milenario de Star Wars. Con tantos botones. Hablando de las películas. Y todo vale para algo. Y todo vale para algo, seguro que sí. Bueno, tenemos preparado una frase de hoy, ¿no? Sí. Esa de ser viernes, fin de semana.
Para ¿Qué los que tenemos nos vean hoy? por streaming. Qué bonita. A ver. La vida es un reto, pero los viernes tienen el poder de convertirlo en celebración. Perfecto, la vida es un reto, pero los viernes tienen el poder de convertirlo en celebración. Gracias, Antonio, por estar ahí, nuestros pies y nuestras manos durante siempre. estas 2 horas de radio y de televisión en directo. Y este quien les habla, encantado como siempre, Jesús Jaén. Vamos a comenzar, que tenemos tela que cortar, como dicen en mi pueblo, y tenemos tiempo por delante para recibir a nuestros primeros invitados que nos tienen que contar cosas muy interesantes. Quédense con nosotros porque de verdad no pierdan ápice de lo que vamos a hablar a continuación. Son las 11:06 de la mañana. Miren, José María Tomasetti Guerra. ¿Quién es José María Tomasetti Guerra? Pues es un destacado arqueólogo e investigador con una amplia trayectoria en el estudio del patrimonio histórico y arqueológico, especialmente en la región de Andalucía. Ha trabajado en proyectos relacionados con yacimientos prehistóricos, islámicos y romanos y ha publicado numerosos artículos y libros sobre temas como la arqueología del Paleolítico, la Edad Media o la cartografía histórica. Entre sus contribuciones más notables, bueno, pues se encuentran estudios sobre yacimientos como el de Mesas de Saldavieja en Estepona y el análisis de industrias ilíticas en Algeciras, en mi pueblo. Además, ha investigado sobre el impacto de eventos históricos como tsunamis en la región omeya de Estepona y ha explorado la evolución urbana en ciudades como Algeciras durante la Edad Media. Don José María Tomasetti, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que entre tus logros, tus reconocimientos, etcétera, etcétera, podríamos quedarnos aquí hablando hasta mañana. Pero no es plan, porque aquí te traemos, primero porque agradecerte de tu apretadísima agenda que nos hayas guardado unos minutos para estar aquí con nosotros en directo. Don Javier Soto, buenos días. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya te veo, que estás fantástico. Presidente de Cilniona. Sí, y con mi amigo José María. Con tu amigo José María, que gracias a ti ha sido la labor el que nos hayamos traído a José María Tomasetti. Un placer. Desde luego. Miren, hace ya algún tiempo ya saltaba la noticia sobre el descubrimiento, el hallazgo único en España. Ese es el titular que publica hace poco la revista National Geographic. Aunque estábamos hablando fuera de micrófono y de cámara, que le dijimos, esto es un pantallazo, y es normal. Hallazgo único en España. Descubren unos grafismos de más de 200.000 años de antigüedad en una piedra de Marbella. La zona cuenta con protección arqueológica, ya que atesora los restos antiguos de esta localidad. El enclave está precisamente en Coto Correa. El motivo del por qué José María Tomasetti está aquí con nosotros, porque él, su empresa y todo el equipo de grandes profesionales que conforman ese estudio en el enclave de Coto Correa son los responsables de empezar a darnos los primeros datos y análisis de esa piedra que se ha encontrado de un tamaño, como decía Javier, de un balón de baloncesto aproximadamente, que se encuentra. Eso es uno de los utensilios. José María, vamos desde el principio. ¿Cuándo empezáis vosotros? Porque esto no es nuevo. ¿Cuándo empezáis vosotros los trabajos en Coto Correa? Los trabajos que hemos hecho no son más que el resultado de la aplicación de la normativa de protección local del patrimonio arqueológico. Entonces nos contrató una empresa para hacer los estudios previos antes del inicio de las obras y no tiene más misterio. Ten en cuenta que yo siempre digo que la arqueología es la disciplina de la serendipia. O sea, si encuentras algo no es totalmente irrelevante porque siempre es casualidad. No íbamos buscando nada, encontramos algo. O tal vez algún día esperas encontrar algo y no encuentras nada, ¿no? Pero quiero decir que no forma parte nada más que de nuestra actividad cotidiana de trabajo, ¿no? Pero ya lleváis años, ¿no? Realizando esos estudios, trabajando ahí. El trabajo se hizo en el año 2022. Bueno, se gestionó en el 21, se terminó en el 22. Hace 3 años ya. Hace 3 años que se cerró esa excavación. De hecho, a día de hoy supongo que lo que habrá son los 2 chalets que se iban a construir en la avenida de la número 2, creo, de la Chapa, parcela 53 a 55. Simplemente se nos contrató, hicimos nuestro trabajo de campo y al hilo del trabajo de campo encontramos algunos depósitos con material paleolítico evidente, con casi 3.800 o 3.800 artefactos tallados, y entre ellos había una piedra que singularmente
tenía algunas líneas grabadas. Ahí está la piedra de la discordia. Lo estamos ofreciendo a los espectadores vía streaming en la www.rtvmarbella.tv. Como también nos están escuchando por la radio, los oyentes no tienen la posibilidad de verla, pero sí vamos a describirla, ¿no? ¿Cómo y cuándo se realiza ese descubrimiento de grafismos en la piedra de Coto Correa? Los grafismos en concreto. ¿Cómo os dais cuenta de que eso no es motivo de circunstancias de la naturaleza, sino que eso está hecho por la mano del hombre? Bueno, hay que decir que todo lo que está surgiendo ahora en la prensa sobre esta piedra está pendiente de estudio. Es decir, la noticia ha surgido porque gracias al apoyo del Ayuntamiento de Marbella y de la concejala de Cultura, Carmen Díaz, se ha liberado 8.000 euros para hacer las analíticas de datación y se ha hecho un escáner 3D para hacer un mejor estudio de las líneas y tal, pero está todo en estudio. O sea, el hecho de que sean grafismos o no está pendiente de que los prehistoriadores don Rodrigo Balbín y doña Primitiva Bueno colaboren también con nosotros los estudios que se están haciendo, porque realmente lo que podemos decir seguro que era esta piedra era un núcleo, o sea, era una piedra de donde se han dado golpes para obtener otros fragmentos más pequeños a los que llamamos lascas, ¿no? Entonces, su función asegurada es la de núcleo, la de proveer de piezas más pequeñas para fabricar herramientas de piedra. La presencia de estas líneas puede implicar o bien que sea consecuencia de trabajos hechos sobre ella o bien que tenga algún significado distinto. Esto a día de hoy todavía no podemos decir nada. Y por otro lado está la cuestión de la cronología. El yacimiento de Coto Correa, cuando se encontró en el año 52 por don Jorge Rein, después se dio a conocer más ampliamente en la Carta Arqueológica del año 83 sí. por Manuel García León, que desgraciadamente murió hace poco. Cuando se descubre, don Jorge Rein, con los conocimientos de la época, apostó a que sería un yacimiento de quizá 150 o 200.000 años de antigüedad. Nuestra apuesta también a día de hoy va en esa línea. O sea, si las dataciones geocronológicas que se van a hacer gracias a la financiación del ayuntamiento confirman nuestra hipótesis arqueológica de que se trata de un yacimiento de esa cronología, y si el estudio de la piedra confirma que esas líneas son resultado intencionado de un cierto simbolismo, por decirlo de alguna manera, sí estaríamos ante una manifestación gráfica, grabado sobre piedra, de los más antiguos de Europa, sin duda. 150, 200.000 años. ¿A qué periodo nos estamos refiriendo? Se trata desde el punto de vista geológico, de Pleistoceno medio, desde el punto de vista histórico o prehistórico, de Paleolítico medio. Un Paleolítico medio que habitualmente se asocia con el mundo de los neandertales, del musteriense y tal, pero que en este caso las facies de talla lítica que don Luis Pérez Ramos, que es nuestro prehistoriador de referencia de cabecera y nuestro buen amigo, ha podido identificar, es un Paleolítico medio no musteriense, o sea, con una tecnología lítica distinta de la musteriense, con grandes lascas y sin bueno, básicamente esto, no quiero tampoco confundir a la audiencia con muchos tecnicismos, pero digamos que se trata de un conjunto de paleolítico medio, antiguo, que no tiene, o aparentemente no tiene relación con el mundo de los neandertales, por dejarlo dicho de alguna manera. Y muy poca técnica, ¿no?, a la hora de encontrarse y afilar esas lascas que se han sacado de la piedra. La piedra precisamente está hecho de gabro. ¿Qué es gabro? El gabro es una roca habitual en el entorno de Coto Correa. De hecho, la presencia del yacimiento allí tiene que ver con que efectivamente allí hay esta roca. Una roca muy dura, de talla complicada, pero que una vez tallada da buenos resultados. Entonces, los oyentes seguramente
han oído hablar del sílex, ¿no? Sí. Que es quizá la piedra más paradigmática de los conjuntos líticos de la prehistoria, pero no en todos sitios hay sílex y, por ejemplo, desde el campo de Gibraltar hacia acá, pues lo que vamos a ver son muchas areniscas talladas y luego toda una panoplia de recursos líticos más o menos locales, incluso con rocas que no esperábamos que se hubieran tallado y las hemos visto en Estepona, la peridotita, ¿no? O también el cuarzo, las cuarcitas, las metacuarcitas. O sea, hay mucha variedad y en concreto en la zona de Cotocorrea, aunque hay algunos ejemplos, muy pocos, de otro tipo de roca, por ejemplo el sílex, el 99% de la producción está hecha en esta roca que se da en el entorno y que se llama gabbro. José María, si los análisis dan el resultado que vosotros esperáis, ¿podría este hallazgo reescribir parte de la historia de la humanidad de la península ibérica? No, eso es una gran exageración de, bueno, en la prensa yo comprendo que a veces por puro chauvinismo, amarillismo, lo que sea, se dicen cosas muy exageradas, ¿no? No vamos a reescribir nada, simplemente seguimos en una línea que ya se inició pues hace unos cuantos años, cuando por primera vez también investigadores españoles dieron a conocer algunos grafismos hechos por grupos de neandertales, cosa que hasta ese momento se desconocía y se negaba incluso, ¿no? O sea, siempre se ha dicho que todo lo que tiene que ver con el arte, entre comillas, paleolítico, es producción de nuestra especie, de Homo sapiens. Sin embargo, ya se demostró que hay algunas representaciones de pinturas en cuevas y de un grabado muy parecido a las líneas que tenemos en la piedra de Cotocorrea en la cueva de Gorham, en Gibraltar, sí, atribuido a neandertales también. Quiero decir que nosotros simplemente estamos aportando un dato que, de ser cierto, insisto, hay que ser muy prudente, porque nosotros hemos hecho una hipótesis arqueológica que hasta que no se confirme con dataciones absolutas hay que ser prudente. Pues si se confirma, simplemente será un paso más en esa percepción de que las representaciones gráficas, sean las que sean y signifiquen lo que signifiquen, van más allá de lo que pensábamos, son más antiguas. Hay algunas de una antigüedad similar en Alemania, en Sudáfrica, en otros sitios, y que además tienen características formales muy parecidas a estas líneas, son simples líneas que se cruzan entre ellas, ¿no? Entonces yo no diría, no utilizaría esas expresiones grandilocuentes para un hallazgo que sencillamente lo que va es a aportar nueva luz sobre un periodo histórico que estamos estudiando y que vemos todavía casi por un agujerito. ¿Se han encontrado alguna que otra evidencia de algún tipo de actividad humana más en Cotocorrea? A ver, desde el año 52 se encontraron algunos restos tallados que no sabemos exactamente cuáles son. De ellos quedan 4 piedras que Javier conoce bien, sí, que están en el Centro Cultural Cortijo de Miraflores, en una vitrina. Nosotros las hemos revisado, tenemos ciertas dudas de que no todas, quizá algunas, provenga de otra procedencia. O sea, no encaja bien con lo que nosotros hemos encontrado ahora, que son, ya digo, 3.800 piedras talladas, ¿no? O sea que la muestra es muy representativa. Y luego en otras actividades empresariales, de empresas de arqueología, se han hecho en el entorno de Cotocorrea unas 25 excavaciones. Todas ellas solo han encontrado alguna piedra suelta, aparentemente tallada, en un par de estas ubicaciones. Y por lo que conocemos, no estamos muy seguros tampoco de la caracterización de estos elementos. Javier, ¿cuáles son las piedras que tenemos en las vitrinas del Cortijo Miraflores? Había un fricón muy dudoso, yo creo que no llegaba ni a Free. Lo han quitado porque era un peñasco. Y después hay unas bifaces muy rudimentarias. Pero como dice José María, yo hace mucho tiempo que lo digo, aunque me equivoque, no pasa nada porque puedo decir lo que yo quiera, porque como no tengo nada detrás. Pero a mí me da la impresión de que esas piedras no son de aquí.
Tanto lo tal como los otros no son o de Marruecos o de otro lado, pero de aquí no son. De Cotocorrea son. Yo he andado mucho por Cotocorrea y lo que sí es cierto es que en Cotocorrea sí se encontró unas cuantas hachas de neolítico o principio del calcolítico, pero lo que son, excepto esto que está hablando José María, en superficie, ¿no? Pues esto se ha encontrado 2 metros bajo tierra. Pero en superficie yo me han dado aquello desde hace 30 años y de vez en cuando pasaba por allí. Y en el perímetro que está marcado, que ya se marcó en el 50 y en el 83, cuando se hizo el primer estudio de Cotocorrea, allí no he encontrado absolutamente nada. Y a mí me da la impresión de que este señor Jorge Rein, que venía de Marruecos, tendría que tener algún amigo que conocía esas piedras y se las ha regalado. Digo yo, esto es una hipótesis. ¿Por qué? Pues porque si José María lo sabe mejor que yo, hasta hace 20 años se excavaba muy poco paleolítico. Las universidades, pues sí, bronce, calcolítico, pero ya meterse en faena de 200.000 años, 300.000 años, 500.000 años, muy poco. Técnico había muy pocos. Y de 20 años para acá o 30 años para acá, la cosa se ha disparado y por eso aparece tanto neandertal por todos los lados, porque ahora están trabajando en cueva y haciendo trabajo en profundidad. Antes no se conocía, entonces claro, están saliendo las cosas que están saliendo. Pero este señor estoy seguro de que tenía algún amigo, uno me dijo que conocía a Bojín Pera, que dice que hacía trabajo allí y posiblemente le regalaría, porque estas piedras tú vas andando, alguien que no tenga el ojo hecho a estas piedras, pasas por encima de ellas y no te llaman la atención. Claro. No te llaman. Ahora una hacha de piedra sí, porque es de un color azulado oscuro, está pulida, tiene una forma muy característica, pero una piedra de estas tallada con 3 golpes, no. Y las que hay ahí son muy vastas. Y hay una que tiene como la pátina la tiene de quemada del sol. No sé qué sea. Jorge Rein estuvo en el equipo de Martínez Santaolalla, que era el comisario de excavaciones arqueológicas, en el norte de África, investigando las primeras pinturas. Claro. En el Marruecos español. Entonces, él participó en aquella expedición y efectivamente nosotros hemos sugerido que quizá una de las piedras que hay en las vitrinas del Cortijo Miraflores tiene la conocida por todos los prehistoriadores pátina del desierto, o sea, una textura y una suavidad superficial que da la erosión de las arenas del desierto durante miles de años golpeando contra la superficie de la piedra. Entonces es muy característica y creemos haberla reconocido en esa piedra. Entonces sospechamos que al menos en esa expedición donde él participó en los años 50, pues pudo haber viajado desde el norte de África, venir a su casa y sin ninguna mala intención, estoy seguro. Sí, o sea, simplemente porque cuando el equipo que hizo la carta arqueológica en el año 83, ya este señor era muy mayor, entonces podía haber mezclado recuerdos diferentes. Era muy mayor. Veréis. Yo conocía al hijo, sí. Me ha gustado antes lo que decía Javier sobre que puedo decir esa hipótesis porque como yo no tengo nada detrás y yo quiero mostraros una cosa y poneros una cosa en la mesa porque como yo tampoco tengo nada detrás, a ver qué me comentáis vosotros. Veréis. Yo cogí las palabras de Javier hace unos días cuando estábamos preparando tu llegada aquí a Ahora Marbella Radio y me decía Javier Soto, dice, en el mundo de la arqueología lo primero que tienes que pensar es lo más simple del mundo. No vayas a buscar conjeturas de decir para qué la utilización o por qué es esto, busca lo más simple del mundo. Yo te planteo una cosa. Se está analizando todo lo que son las rayas y todo lo que son esas líneas de la piedra, ¿no? Son rectas, son rectilíneas. ¿Tú no crees que a lo mejor esa piedra hubiera formado parte de los utensilios domésticos de esa gente que estaba ahí arriba en Cotocorrea, como por ejemplo la que utilizamos ahora, es un símil, ¿no? Un poco grotesco, pero casi un símil, como si fuera la tabla de cocina, a la hora de poner los alimentos y empezar a cortar? Sí, es una posibilidad que precisamente barajamos, ¿no? Lo que decía antes es que la única seguridad que tenemos ahora mismo sobre la funcionalidad de la piedra es que sirvió de soporte para obtener otras piedras más pequeñas, o sea, para trocearla. Sí, además mira, se ve que hay ahí. Sí, bueno, sobre todo en la parte que no vemos, ¿no? Sí. O sea, la superficie que estamos viendo también se va a analizar con cuidado para ver si está
trabajada, porque toda esa rugosidad que se ve puede ser también efecto de haber trabajado sobre la piedra, puede haber servido de yunque o algo por el estilo. Y en la parte opuesta, en la que no vemos, es donde están las extracciones, los negativos de las extracciones que la convierten en un núcleo. Entonces, eso es lo que sabemos seguro. Y que tiene una serie de líneas. Hay más, o sea, hay más líneas de las que se ven en la foto, no porque estén ocultas en ningún sitio, sino porque están muy erosionadas, muy gastadas, y hay que utilizar lupa para verlas. Entonces, ese conjunto de líneas será el que se estudie con detenimiento. Que esas líneas sean funcionales, o sea, sean secundarias de un uso distinto de la piedra, es muy posible. Por tanto, es uno de los motivos por los que digo que no hay que lanzar campanas al vuelo y pensar que esto es una representación simbólica de enorme antigüedad. Podrá serlo tal vez, no lo sabemos aún. Lo que sí sabemos seguro es que el uso original de este bloque fue el de proporcionar otras lascas más pequeñas. Y a todo esto, Coto Correa, ¿cómo encaja este descubrimiento en un marco de lo que antes estábamos hablando, de lo que es el Paleolítico Medio Antiguo en Europa? Pues bueno, encaja bien, ¿no? Quiero decir, casi todo lo que salta a los medios de comunicación sobre el Paleolítico Medio tiene que ver con el mundo de los neandertales. Yeah. O sea, que además tienen muy buena acogida, ¿no?, dentro del público en general. Entonces, Paleolítico Medio, Musteriense y Neandertal son tres conceptos que van conjugados prácticamente en el ideario de la gente. Ahora bien, no todas las comunidades humanas que transitaban nuestros territorios en la época eran neandertales y no todos fabricaban sus herramientas de la misma manera. Nosotros lo único que tenemos, sobre todo en estos yacimientos que son de superficie, que en las cuevas se conservan algunas cosas más, pero en superficie todo lo que se ha conservado son básicamente pedazos de piedra, algunos restos de carbones de algunas especies vegetales, pero que es indemostrable que tengan relación con el poblamiento humano. Todo lo que podemos hacer es analizar esas piedras, y el análisis de esas piedras nos dice Luis Pérez, que es el que las ha estudiado en profundidad, que están fuera del ámbito de la talla clásica musteriense que hacían los neandertales. Entonces, don Manuel Santonja, que es uno de los prehistoriadores más reconocidos de España, ya viene planteando desde hace años la existencia de al menos dos líneas distintas de comunidades prehistóricas que fabrican sus herramientas de manera diferente. Una procedente de África, otra procedente de Asia. Entonces, parece que la procedente de África es la que da lugar a los conjuntos clásicos achelenses y musterienses, y que tal vez otra comunidad procedente del este, de Asia, en origen, no quiere decir que las personas que estuvieron en Coto Correa hubieran pisado la China, ni mucho menos, sino que originalmente es una línea de evolución cultural distinta, procedente del entorno euroasiático, y que producen estos conjuntos de lascas sin tecnología predeterminada, sin lo que llamamos el Levallois, ¿no?, o la técnica discoide. Os hago una pregunta a los dos en cuanto al impacto y a la relevancia de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que estáis viendo en Coto Correa, ¿no? ¿Y todo esto cómo posiciona este hallazgo a Marbella en el ámbito arqueológico nacional e internacional? Bueno, pues la posiciona que por aquí por Marbella es la costa, y en este recorrido dunar que hay, la gente se movía desde hace 200.000 años, supuestamente, que las dataciones sean esas. Pero yo lo sabe, pero lo tengo que decir, aquí ya había gente antes de los 200.000 años, que este material es un poco más antiguo de musteriense, según Luis, ¿no? ¿Es Paleolítico Medio antiguo? Antiguo, un poquito más antiguo, quiere decir que podía ser lo que se llama antes Heidelbergense, porque es un neandertal arcaico. No, así. yo no haría vinculaciones con ningún grupo. Pero vaya, humano. por decirte así, un poquito más allá. Entonces lo recorrían todo, porque en esta organización se ha encontrado, y en la de las chapas también se ha encontrado.
Bueno, Que eso le a sirve. ver, tú nos has llevado a la antigua cantera de Falsa Ágata de Monda, Sí, donde está publicado el hallazgo Sí. de un resto, era de Heidelbergensis. Heidelbergensis. O sea, que si están ahí arriba, están aquí abajo. O sea, Claro, a se ver, mueve. el problema del paleolítico, de nuestro conocimiento de los yacimientos paleolíticos, es que pasan desapercibidos. Ya. A ver, para que os hagáis una idea, yo, que aunque soy lebrijano de origen, he pasado 12 años en tu tierra, en Algeciras, excavando allí. Cuando pasé a Sabinilla, que es donde vivo actualmente, en Manilva, en esa zona no había ni un solo yacimiento paleolítico. Que está sembrado. Claro, a día de hoy ya en el término municipal de Manilva hay una decena, en el término municipal de Casares hay como 20 o 30, en el término municipal de Estepona hemos localizado otra decena de yacimientos. Quiero decir que el paleolítico urbi et orbi está en todas partes. Está en todas partes. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de los arqueólogos de empresas, autónomos, que estamos como incluso universitarios también, no tienen formación sobre paleolítico, con lo cual pueden pasar por un yacimiento y no darse cuenta. Eso ocurre, desgraciadamente, todos los días. Y la consecuencia es que, obviamente, ese tramo, que es el más antiguo de la historia de la humanidad, se está perdiendo, no en Marbella, se está perdiendo en todas partes. Claro. Se está perdiendo porque solo se atiende a los hallazgos de cuevas y, digamos, yacimientos cerrados donde las posibilidades de investigación son mucho más altas, ¿no? Pero todos los yacimientos que hay en terrazas fluviales, en laderas de colinas, etcétera, etcétera, no se identifican y tarde o temprano se pierden. Una vez que ya sepan los resultados de todo lo que nos puede dar esa enigmática piedra, con los trazados y demás, ¿podría este tipo de hallazgos atraer mayor interés científico, si cabe? Hombre, para seguir analizando la zona. A ver, sin duda, por lo pronto ya hemos despertado el interés de los políticos locales, ¿no? A través de... Que no es poco, ¿eh? Que no es poco, claro. Por eso digo que ya se han dado por aludido de que si efectivamente se producen hallazgos singulares hay que prestarles atención, ¿no? Por desgracia, también recurrimos en su día al Museo Provincial de Málaga, donde la directora no nos ha atendido debidamente, aunque he de decir que conforme a la legislación vigente esta piedra terminará en Málaga. Claro. Va a ser muy complicado que quede en Marbella. Si al final se demuestra nuestra hipótesis arqueológica de datación y se confirma su uso simbólico, pasará a ser una pieza singular y los organismos provinciales casi seguro que la reclamarán, ¿no? Es uno de los motivos por los que también parte de la financiación municipal ha ido a hacer este escáner 3D por si en el futuro hubiera que hacer alguna reproducción detallada de la piedra. Pues eso está muy bien, que se quede aquí un facsímil en Marbella para cuando haya museo, si lo hubiera o hubiese, que creo que será para el 23, para el siglo me refiero, y entonces pues tendremos un museo muy interesante. Hace unos días Javier Soto me decía que uno de los lugares donde sería muy interesante empezar a realizar y a excavar sería la Cueva Santa de Monda. ¿Qué tiene de Yo especial? estoy enamorado de esa cueva. ¿Qué tiene de especial esa cueva? Pues esa cueva tiene especial que tiene un potencial y, ¿cómo te diría yo? Un estrato muy profundo. Y es una cueva de que la ves y enseguida la ves que ha sido paleolítica. No voy a decir que allí aparece neandertal, porque no lo sé, pero que tiene una pinta, pero vaya, una pinta brutal. Es muy bonita y tiene un potencial muy grande. De Monda y hicimos un trabajo, y de Alfonso Suárez y yo, sobre la Cueva Santa, y encontramos en superficie. Antes había muchísimas, se la han ido llevando la gente porque van a visitarla, porque es una cueva santa para los mondeños. Entonces, cuando yo fui a ver esa cueva en el año 71, 72, 73, por ahí, el suelo no pisaba el suelo, estaba lleno de cerámica. Y entonces a mí no me interesaba esa cerámica. Cerámica de nazarí, que ahora sé lo que es cerámica nazarí, a tope. Cerámica y cerámica del bronce y cerámica calcolítica, todo entero, ¿no?
Y claro, ahí se ha encontrado pues calcolítico, bronce, romano y musulmán, islam. El material, la cueva tenía agua al final, o sea que era un hábitat perfecto, ¿no? Está en una zona alta, y tiene una boca, esas clásicas que se ven en la fotografía francesa, las cuevas, las entradas de medio punto. De medio punto, sí, medio arco, sí. Claro, es que canta mucho, ¿no? Entonces, yo para mí que esa cueva tiene que tener un paleolítico medio brutal. Pero hay que ver, está al lado de la otra. Claro, bueno, a ver, está al lado de la otra. Efectivamente, las posibilidades de que una cueva albergue estratigrafía paleolítica son altas, ¿no? En una zona donde ya se conocen otras, como la Torrecilla, ¿no? Pecho Redondo, por ejemplo, ¿no? Donde las pinturas últimamente se están datando en época gravetiense o algo así, ¿no? Esta está datada gravetiense, pero ahora el ayuntamiento, por medio de doña Carmen, nos ha ofrecido que le presentemos el proyecto y la confirmación de la Junta o de la Consejería para pagarnos la datación. La datación, bueno, pues bueno. Efectivamente quiero decir que el entorno montañoso de Marbella aloja otras cuevas con interés histórico y prehistórico, como también Nahueles, La Moneda, etcétera, etcétera. Lo importante es que dentro de poco, esperemos que dentro de poco tengamos ya algunos resultados y nos aclaren un poco sobre el tema de esa enigmática piedra hace ya bastante y que ha dado tanto, y ha hecho correr tanto río de tinta y de tanta historia de noticias digitales, hasta incluso haberla visto ya publicada en la revista National Geographic, ¿no? Todo lo que se está ocurriendo y todo lo que se está viviendo en Coto Correa. José María Tomasetti, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Yo sé que tú no te promulgas mucho en los medios de comunicación. No. Y estás hay que aquí con arrastrarlos. nosotros. Por eso te digo, y a ti también te doy la gracia porque tú has sido quien has arrastrado a José María hasta aquí, hasta la, Pero a la Marbella Radio. dice una cosa pseudopolítica. Dígamelo. Se habló mucho y se habla de la grafía de Gibraltar, de Gorham Cave. Hashtag. Ya no nos interesa, tenemos las nuestras. Hombre, claro. Ya no, la de Gorham Cave, tenemos las nuestras. la de Gorham Cave, que se queden allí. Tenemos las nuestras. Sí. José María Tomasetti, Javier Soto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Felicidades, muchas gracias. Ayer le dábamos la bienvenida a la primavera a las 10:01 de la mañana. Hablando de primavera, hablando de las flores con su belleza y simbolismo, que han sido una constante fuente de inspiración en las diferentes expresiones arquitectónicas a lo largo de la historia. Desde los delicados motivos florales del arte islámico que embellecen capiteles y arcos, hasta los exuberantes ornamentos de la arquitectura gótica y modernista. Las flores han transmitido mensajes de espiritualidad, armonía y conexión con la naturaleza. Cada cultura, época y estilo arquitectónico han reinterpretado su mensaje usándolas como lenguaje visual para reflejar valores, emociones y aspiraciones humanas. Esta riqueza simbólica nos invita a explorar cómo el arte y la naturaleza se entrelazan en espacios construidos que cuentan historias universales. Les digo esto porque ayer, precisamente 20 de marzo, coincidiendo con la llegada de la primavera, la Fundación Aduana Museo de Málaga ofrecía la conferencia El mensaje de las flores, un capitel califal en el Museo de Málaga. ¿Quién lo impartió? Pues nuestro colaborador cada viernes aquí en su sección Ahora Marbella Verde. Don Enrique Salvotierra, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar un viernes más, porque siempre es disfrutar de una buena conversación y sobre todo aprender también de ti tanto. Hombre, muchas gracias. No, quien aprendemos aquí todo el mundo es de ti. Oye, enhorabuena ayer por la conferencia. A mí me encantó y me ha cautivado precisamente porque además lo habéis hecho coincidir con la llegada de la primavera, ayer que entraba a las 10:01 de la mañana, ¿no? Efectivamente, la verdad es que fue un honor el que por parte de la Fundación del Museo de la Aduana pues me dieran esta oportunidad de hablar de un tema tan interesante como era, aunque me habían puesto como prueba ¿Y eso? analizar precisamente ese capitel
procedente de Córdoba, Ujú. de Medina Sara probablemente, y que terminó en la Alcazaba de Málaga, y que para mí guardaba pues una gran cantidad de tesoros que he ido descubriendo y algún misterio que se ha quedado por resolver. Qué bueno. Pero eso me permitió pues hablar algo que me parece fundamental en estos tiempos, que es hablar de cómo a lo largo de todas las culturas, pues las flores y las plantas en general han contenido también mensajes que han servido para, bueno, pues para entender momentos de la historia pues muy trascendentes. Llevamos ya, bueno, hace relativamente poco, pues tuve la oportunidad de publicar un artículo que nos ha llevado 4 años de análisis de más de 100 obras de la pintura del gótico al Renacimiento, y en donde a través de imágenes de la Virgen, pues en la evolución de la Virgen de la Humildad a la Virgen del Rosario, pues hemos ido descubriendo pues especies que hemos identificado con momentos climáticos, y de ahí la vinculación con la cátedra de cambio climático, Ujú. pues muy interesantes, ¿no? Y que nos sirven de mucho. Hay, por ejemplo, algunas imágenes de Bamberger, un pintor que estuvo afincado precisamente en la zona entre Marbella y Algeciras, cuyo su elemento recurrente era siempre el Peñón de Gibraltar, y que era un naturalista tan puro, que podemos adivinar cuál era la flora y la vegetación en ese momento, es decir, hace 2 siglos, y con ello pues recrear también cómo era el episodio en ese momento de climático, Ujú. y bueno, pues yo creo que la información que contienen las obras de arte, sobre todo cuando aparecen flores y plantas, es extraordinario. Desde luego. Enrique, una cosa, vamos a empezar a analizar ese maravilloso capitel Omeya que se encuentra en el Museo de Málaga. Primero, yo creo que es la pregunta de rigor, Enrique. ¿Qué tipo de flor es la que adorna el capitel y qué importancia tenía precisamente las representaciones florales en la cultura califal y en el arte islámico? Increíble. Mira, lo que inicié precisamente la disertación anoche, de tarde, fue con algo tan elemental como recrear los orígenes del capitel. Y nos trasladamos a Egipto. Parece que se nos ha cortado la comunicación con Enrique Salvotierra. Estamos hablando de una cosa súper interesantísima y además de un tema muy interesante con respecto a esa conferencia que realizaba ayer, 20 de marzo, y coincidiendo con la llegada de la primavera. La Fundación Aduana Museo de Málaga ofrecía esa conferencia, El mensaje de las flores, en un capitel califal en el Museo de Málaga, impartido precisamente por Enrique Salvotierra. Emulando a algo que habían observado en la naturaleza. Fíjate, Sí. y anoche llamó mucho la atención, que eran las palmeras. Uh-huh. Las palmeras no son árboles, son hierbas de porte arbóreo, Uh-huh. pero que son efectivamente un sistema columnar, ¿eh? Es una columna Sí. que está hecha a base de una gran cantidad de microtúbulos entrelazados entre sí. No tienen, como podemos ver, anillos, como podemos ver en los árboles de verdad. Y bueno, pues una familia extraordinaria, ¿no? Hay 3.000 especies de palmeras. Hay algunas palmeras que no tienen más de 20 centímetros de diámetro en lo que es el estípite, que es como se llama a su tronco, entre comillas, Sí. y sin embargo soportan hasta tienen una altura de 30 metros de alto, es decir, lo equivalente a 10, un edificio de 10 plantas, y bueno, y es capaz de soportar arriba del todo hasta 250 kilos, lo que es el penacho de hojas que tiene. Entonces, esto lo observaron muy bien ya los egipcios, y construyeron las primeras columnas en donde se aportaba un capitel. Ellos, en principio, ese capitel siempre se lo entregaban a sus dioses, ya que, bueno, pues lo adornaban fundamentalmente con pinturas, Uh-huh. o bien como flor de loto, el nenúfar, el loto azul del Nilo, donde nació Ra, o a través de hojas de papiro,
que también hay que, bueno, pues era un elemento básico en este mundo egipcio, y finalmente, pues la aparición también de algo tan trascendente como las hojas de palma, que también aparecen pintadas, ¿no? O sea, a partir de ahí va a haber una evolución que van a ir cogiendo las diferentes culturas, en especial la griega y la romana. Ahí hay una historia preciosa porque, bueno, dentro como todo el mundo sabe, cuando le preguntan por los órdenes de las Sí. columnas, de aquello de dórico, jónico y corintio, ¿no? Pues, Sí, sí, sí. pues hay una vinculación muy directa entre el dórico, que es la masculinidad, el jónico, que es lo femenino, porque aparecen las dos volutas en la parte superior, y finalmente el corintio, que se vincula precisamente a la niñez, a ese alboroto que se produce en torno a ese momento de la vida humana. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues no se utilizan hojas de palmera para su adorno, y ya lo vemos en este capitel que tenemos aquí en el Museo de Málaga, sino que se utilizan las hojas de acanto. Y entonces en acanto es una cosa muy bonita, porque Vitruvio, que fue uno de los padres de la arquitectura a nivel, pues recoge una leyenda que es preciosa, ¿no? Y es que Calímaco, un escultor griego, pues mientras visitaba la necrópolis, se dio cuenta de que había junto a donde estaba el enterramiento de una joven muchacha, pues la nodriza había colocado una cesta en donde había guardado todos los enseres que estaban vinculados a ella. Y colocó sobre esa cesta, esa canasta, colocó una placa de mármol, y para, bueno, pues la sorpresa de Calímaco, pues fue precisamente el que vio que había brotado desde debajo de la cesta, desde debajo del canastillo, habían brotado el acanto, con lo cual estaba dando ya un símbolo de inmortalidad. Y a partir de ahí inspiró lo que iba a ser el capitel corintio, que es el que nos encontramos en esta obra tan maravillosa. Aparece igualmente el árbol de la vida en ese capitel que hemos analizado en el museo. Aparece el árbol de la vida, algo que está también de moda en medallones, etcétera. Pues bueno, ahí ya se refleja, ¿no? Y luego mi misterio, y lo que no he logrado en absoluto desvelar todavía, es unas flores con 4 pétalos, ¿eh? Que no se puede achacar muy bien, porque era lo que explicaba en la naturaleza. El 4 es un número muy raro, porque la naturaleza normalmente se ordena en base a lo que conocemos como la serie de Fibonacci, que es el primer número es el 0, luego tenemos el 1, el 0 y el 1 si lo sumamos dan 1, el 1 y el 1 dan 2, el 1 y el 2 dan 3, el 3 y el 2 dan 5, se salta el 4, luego vendría el 8, luego, y así sucesivamente. Luego el 4 es como un número que se pierde en la naturaleza y se recrea luego a base de fusiones, de eliminación de determinado número. Entonces, el que aparezca ahí, bueno, pues podría ser la flor del olivo, podría ser, pero realmente yo lo traduzco en este caso como algo que se llama la rosa polar. La rosa polar es un juego matemático de círculos, que en el Andaluz, pues evidentemente tuvimos unos grandes matemáticos y matemáticas. Ojo, que hubo mujeres ya que se dedicaron a las matemáticas, que están muchas veces eclipsadas, ocultadas, pero que las matemáticas del mundo andalusí eran extraordinarias. Y entre ellas, pues bueno, pues este juego de las rosas polares, pues probablemente fue lo que llevó a que muchos de estos adornos aparecieran. Enrique, ¿qué mensaje crees tú que las flores de este capitel envían a las generaciones actuales? Pues yo creo que efectivamente hay un claro propósito de enviar mensajes, en muchos de los casos, para la eternidad. Y de hecho, en lo que es la cultura andalusí
y especialmente en la forma, hay que recordar que nunca van a utilizar figuras humanas, raramente de animales, y lo más frecuente son las plantas. Y muchas veces lo hacen en un carácter de infinitud, es decir, que van entrelazándose rama, 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 y vemos un complejo en donde, bueno, pues incluso se llegan a llamar como avisperos, porque tienen tantos boquetitos, tantos que llaman la atención cómo pudieron trepanar, que es como se llamaba a ese arte, trepanar estos cubos de mármol para lograr bueno, el fin final, el final que era lo que es este ornamento y Sí. pieza fundamental en la edificación, ¿no? Pero los mensajes son de eternidad, es decir, que este es, por otra parte, el de la belleza que se sublima, importantísimo, y fundamentalmente el traslado a las generaciones de una a otra, ¿no? El mensaje permanente, abierto y sin lugar a dudas muy elaborado, que a veces se acompaña incluso bueno, pues de frases. En esta columna podemos ver, por ejemplo, que su autor la firmó, tiene la firma de su autor y la mantiene, Ujú. y bueno, pues hay mensajes incluso escritos que están incorporados a todo ese ornamento floral tan sumamente rico. ¿Y cómo podemos aprender de la conexión entre arte y naturaleza a través de este capitel, Enrique? Pues yo creo que di un repaso a alguna obra, ¿no? Siendo el día de la primavera no me podía faltar Claro, el poner una imagen tan bella como la del cuadro de Botticelli, que se llama precisamente La Primavera. qué bonito. Cuadro fantástico, maravilloso. Mira, no sé si lo sabes, Jesús, pero tiene cerca de 500 ejemplares de plantas pintadas, Es impresionante. eh, de 190 especies distintas, todas ellas de su entorno, pero todas ellas con una vinculación floral tremenda, una vinculación simbólica tremenda, y que llaman la atención desde la humildad, por ejemplo, de las violetas. Sí. Por ejemplo, bueno, pues otras especies que nos van a acercar más a, bueno, pues a la religión cristiana, eh, como son los claveles, ¿no? Que pueden aparecer, y algo muy sustancial que a mí me parece cuando aparece a mano derecha el viento del este, ese viento del este, bueno, que en estos días se nos ha convertido, si ven el cuadro, se nos ha hecho realidad, porque Realidad, efectivamente. es grisáceo y bien cargado, y lo que hace es que, bueno, pues sopla y aparece detrás de algo que es fundamental, que nos ha servido también para comprender cómo hemos ido evolucionando. Y es que aparece desde un arraijanal. Un arraijanal es un bosque de arrayanes. Arrayanes, qué Por eso bonito. están por el patio de los arrayanes, etcétera, etcétera. Pero el arrayán, bueno, pues es un árbol que tiene unas necesidades ecológicas muy parecidas a las del ser humano. Es decir, requiere agua, requiere unas temperaturas cálidas. ¿Y qué ha ocurrido en el Mediterráneo? Que buena parte, no solamente eran más respetuosos los pueblos autóctonos, nuestros bástulos, ¿no? Que eran Mm. aborígenes de esta tierra. Pero es que los fenicios, cartagineses, romanos, etcétera, sabían que donde había una raijanal se vivía bien. Y entonces ello ha llevado a que muchos de ellos hayan ido desapareciendo, porque muchas de las ciudades que tenemos en el Mediterráneo en general están ubicadas donde había arraijanales, donde había mirto, donde había arrayán. Ya. Y bueno, pues son de las lecciones que vamos aprendiendo progresivamente al analizar la flora y la vegetación que aparecen en muchas de las obras de arte. Desde luego. El arrayán, donde se vive muy bien, y aquí en Andalucía se vive muy bien, de hecho es uno de nuestros árboles simbólicos, ¿no? El arrayán, lo podemos ver en un montón de lugares, arrayán. Oye, pues ya que estamos hablando de esos lenguajes universales que puedan tener las flores y las plantas y los árboles, ¿no? ¿Tienen ese lenguaje universal o tú crees que es un mensaje varía bastante según el contexto cultural y geográfico de cada zona? Para nada. Es curioso cómo han ido
la convergencia que se ha producido entre todas las culturas para leer de igual manera ese mensaje. Es casi, como tú bien dices, es un lenguaje universal. Fíjate, ponía yo dos ejemplos muy claros. En la época oscura, en el medievo, Sí, bueno, pues tuvo mucho éxito un señor que escribió un libro que se llamaba La Botánica Oculta, para Celso. Para sí, Celso, pues predicaba, entre comillas, científicamente, lo que eran las signaturas, no las asignaturas, sino sí. las signaturas, las señales. Las Y señales. entonces que el creador había dado forma, color o había puesto determinados indicios para qué había colocado en la naturaleza a cada una de las plantas y de los animales e incluso de los minerales, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues por ejemplo, yo recordaba anoche precisamente vinculándolo con la palmera datilera, pues que él interpretaba que al cortar el hueso de una palmera, pues lo que nos encontramos es que de un dátil, pues lo que nos encontramos es que tiene forma de corazón. Y Mm. entonces él atribuía pues que no había mejor remedio contra cualquier enfermedad del corazón que los Los dátiles, ¿no? dátiles. Bueno, en el caso del culantrillo de pozo, que recuerda mucho a los pelos a los cabellos de Venus, ¿no? Mm. Y igualmente se le ha dado ese tratamiento. Pues recordaba eso y luego recordaba cómo estas señales, que son las que provocan en muchos de los momentos la simbología, pues, bueno, acuden hasta el siglo XVII, en donde en el mundo británico la manera de comunicarse las personas, sobre todo cuando no querían, en vez de utilizar WhatsApp, pues Mm. lo que utilizaban eran flores para comunicarse internamente, ¿no? Y entonces ahí se origina algo tan interesante como es la floriografía, ¿eh? Mm. Hemos hablado en alguna Sí, ocasión de señor. ello, vinculado con San Valentín, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues dependiendo del número, del color, de la forma, pues había mensajes ocultos, en este caso que tan solo podían interpretar los que conocían ese lenguaje. Eso, ya digo, se inicia en el 17 y llega prácticamente hasta las puertas, hasta finales del 19. Mm. Así que fue y ya se extendió pues prácticamente por todo el continente. ¿Qué fue haciendo? Pues incorporando cada vez más lo que eran, cómo se interpretaba cada planta en cada cultura, ¿no? Y eso ha ido progresando. Bueno, y hay libros maravillosos sobre floriografía o el lenguaje de las De flores, las flores. pero que en nuestro caso, pues la verdad es que tanto en el mundo de Al-Ándalus como posteriormente tenemos mucha riqueza. Desde luego. Por último, Enrique, no te vamos a robar mucho más tiempo que tienes que tener con tus obligaciones diarias. Ya que estamos hablando de la época del oscurantismo medievo, de las signaturas, por ¿Ves? último, ¿qué historia o mensajes ocultos podrían estar presentes en las representaciones florales de obras históricas? Porque mensajes ocultos, a ver, los haylos, ¿no? Y muchos, ¿no? Muchos, muchos, muchos. Hay un caso que a mí tengo ganas de poder ir hasta Illinois y poder verlo, porque se trata de un cuadro que recrea la Virgen, le está dando a su hijo un clavel. Esto Sí. es reiterado, los grandes pintores desde Leonardo, Miguel Ángel, todos los grandes pintores del Renacimiento y posteriormente del Barroco, pues el hecho de que la madre y el hijo se intercambien alguna flor o algún fruto, pues es bastante frecuente y hay que adivinarlo en muchos de los casos de qué se trata, ¿no? Entonces, en ese cuadro, eh, pues lo que nos encontramos de golpe es que América todavía no había sido encontrada por los europeos y entonces no había llegado Colón ni mucho menos, no se había alcanzado en 1492 cuando se pintó este cuadro que es de 1200 y algo, lo que vemos es que de golpe aparece la flor sobre la flor de un clavel
aparece una flor de una planta que seguro muchos conocerán, que es la flor de la pasión, Sí, señor. la pasiflora, que bueno, que da unos frutos exquisitos. Pues bueno, esto es una planta sudamericana que bueno, que no, no sabía, no había llegado a Europa y sin embargo está pintada en ese cuadro. Entonces lo que se ha visto posteriormente es que alguien sobrepintó en ese cuadro precisamente la flor de la pasiflora, de la flor de la pasión, que es extraordinaria porque, bueno, tiene un complejo arquitectónico de primera magnitud, es decir, si reunimos a todos los mejores arquitectos e ingenieros del mundo serían incapaces de construir esa flor, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquello sirvió para algo, fíjate Jesús, interesantísimo, y es que hasta entonces, claro, era muy difícil explicar para lo que era el papado, el Vaticano, poder explicar qué eran los americanos, ¿no? Porque no estaban vinculados al Mediterráneo, ni a Claro, Europa, claro. entonces había que vincularlo al cristianismo y la forma fue pues mediante esta flor en donde uno puede apreciar. Bueno, hubo una lectura fantástica de que los estambres pues recuerdan a los tres clavos de Cristo, de que tiene una serie de ornamentación en el exterior. Bueno, pues toda una lectura cristológica interesantísima y de primer orden. Desde luego. Y para mamá, pues frutos rojizos que recuerda la sangre de Cristo, etcétera, ¿no? Y Ujú. aquello llevó a que el Papa en aquel momento pues declarara a esta flor, a la flor de la pasión, como la flor de la cristiandad. Y desde entonces hacía, porque unía y por primera vez a todo el orbe, a todo el orbe en torno a un mismo origen, ¿no? Mm. Entonces, pues fíjate qué cantidad de mensajes, Qué ¿no? maravilla. Pueden tener alguna Desde de estas luego. lecturas, ¿no? Enrique, enhorabuena ayer por tu conferencia, porque asistir a cada una de tus conferencias es asistir a una auténtica masterclass y nos aclaras absolutamente todo con esa disertación que realizaste en el Salón de Actos de la Fundación del Museo de Málaga, de la Aduana del Museo de Málaga, con respecto al mensaje de las flores en el capitel califal en el museo. Enrique, querido amigo, muchísimas gracias. Que pases una muy buena semana. Volvemos el viernes a estar contigo, ¿no? Eso es, creo que nos volveremos a ver pronto. Un fuerte Perfecto. abrazo a todos Un y abrazo. encantado como siempre. Un abrazo, hasta luego. Que pases buena semana. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Bueno, pues ya lo ven, interesantísimo, sobre todo con eso de la inauguración de la primavera. También estábamos analizando e investigando algunas de los capiteles, en este caso el capitel Omeya, que se encuentra en el Museo de Málaga, sobre qué flores precisamente contiene y sobre todo las flores con la historia y con el arte y la arquitectura.